Vamos a hacer unos ejemplos utilizando las fórmulas que vimos en el anterior video. La primera fórmula nos dice que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Vamos a poner una función. Si tenemos una función, por ejemplo, y es igual a 5. El primer paso que tenemos que hacer es anteponer el operador derivada. ¿Cuál es el operador derivada? Aquí se los voy a indicar. Este es el operador derivada. Entonces anteponemos el operador derivada en cada uno de los términos. Entonces sería derivada de y es igual derivada de x de 5. Juntamos estos dos. Entonces quedaría derivada de y con respecto a x es igual la derivada de 5 con respecto a x. Nos dice que la derivada de una constante va a ser siempre 0. Entonces esto equivale a 0. La respuesta sería derivada de y con respecto a x es igual a 0. Este es el símbolo de la derivada. Y esta sería la respuesta 0. Entonces, conclusión. La derivada de cualquier constante, ya sea 1, 5, 10, 1000, 1.000.000, menos 1, siempre va a ser 0. Ejemplo 2. Vamos a utilizar ahí la segunda fórmula que nos dice que la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1, siempre. Ejemplo, tenemos una función y es igual a x más 10. Primer paso, hay que anteponer el operador derivada. Entonces anteponemos el operador derivada, que sería, este es el operador derivada, y es igual en cada uno de los términos, derivada de x más derivada de x de 10. Juntamos, sería dy entre dx es igual dx entre dx más la derivada de una constante. Ahora tenemos allí que esta es la derivada. Dx entre dx nos representa o es igual a 1. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Respuesta. dy entre dx es igual a 1. Vamos a utilizar la fórmula 4. La fórmula 4 nos dice la derivada de una constante por una variable es igual a tener la constante por la derivada de la variable. Ejemplo, vamos a poner una función. Por ejemplo, y es igual a 2x. Esta es la constante y esta es la variable. Primer paso, vamos a anteponer el operador derivada en cada uno de los términos. Entonces tenemos ahí d entre dx de y es igual a d entre dx por 2x. Este es el operador derivada. Este es el operador derivada. Y aquí también está el otro operador derivada. Ahora, cuando una constante está multiplicando la variable, nos dice que la constante puede salir fuera del operador derivada. Entonces quedaría de la siguiente manera. dy entre dx es igual. El 2 lo sacamos fuera del operador derivada. Entonces sería 2. Y lo ponemos d entre dx de x. Entonces la respuesta quedaría dy entre dx es igual a 2. Ya dijimos que dx entre dx equivale a 1. Entonces 2 por 1. La respuesta sería dy entre dx es igual 2 por 1, 2. Vamos a utilizar la fórmula número 3. La derivada de una suma o resta, que dice de la siguiente manera: la derivada de u más v menos w
es igual a tener derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. Un ejemplo sería de la siguiente manera. Tenemos una función y es igual a 3x más 2x menos 1. Primer paso. Vamos a anteponer el operador derivada, que sería d entre dx de y es igual d entre dx de 3x más d entre dx de 2x menos d entre dx de 1. Los operadores derivados aquí están. Mira. Este es el operador derivada, este es el operador derivada, este es el operador derivada. Significa que vamos a derivar lo que está encerrado en el paréntesis. Miren, eso significa. Entonces, derivando, o la derivada buscada, sería dy entre dx. Es igual. Aquí, primeramente tenemos que sacar la constante fuera de la derivada. Entonces la constante sería 3 d entre dx de x más 2 d x entre dx menos la derivada de 1. La derivada de 1 es 0. La derivada de x respecto a sí misma es 1. Y la derivada de x respecto a sí misma es 1. Entonces la respuesta sería dy entre dx va a ser igual 3 por 1 más 2 por 1 menos 0. dy entre dx, la derivada buscada sería 3 más 2 igual a 5. Ahora vamos a utilizar la fórmula número 6. La número 5 y la 7 la vamos a ver después. Dice la fórmula 6 que la derivada es la derivada de una potencia. La derivada de v a la n es igual a tener n por v, n menos 1, derivada de v. Un ejemplo de ello tenemos si una función y es igual a x cuadrada. Primer paso, vamos a anteponer el operador derivada en cada uno de estos términos. Sería dy entre dx es igual a d entre dx de x cuadrada. Aquí n es el exponente. N equivale a 2 y v equivale a x. Para seguir esta fórmula, a partir de aquí hacia allá se sigue la fórmula. Entonces sería dy entre dx es igual, es n primero, pero n vale 2, entonces sería 2 por v, v vale x, n menos 1, 2 menos 1, por la derivada de v, en este caso vale x. Entonces quedaría 2 menos 1, 1. Y acuérdense que la derivada con respecto a sí misma equivale a 1 por 1. Respuesta. La respuesta sería dy entre dx es igual 2 por x por 1, pues me da 2x. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando la fórmula 6 y las otras fórmulas, la 1 y la 2 y la 3. Nada más aquí voy a anotar la derivada de una potencia para que se acuerden, que es la que está un poquito más difícil. Derivada de v a la n es igual n por v, n menos 1, derivada de la variable. Vamos a poner la función y es igual a 3x al cuadrado. Esta es una potencia. Más 2x.
menos 1. Primer paso. Vamos a anteponer el operador de derivada en cada uno de los términos. Entonces quedaría d entre dx de y, d entre dx de 3x al cuadrado, más d entre dx de 2x, menos d entre dx de 1. Como estas son constantes, pueden salir fuera del operador derivada, hacia afuera. Este 2 también hacia afuera. Entonces quedaría dy entre dx es igual a 3 derivada de x cuadrada más 2 entre dx de x menos la derivada de 1, que es una constante. Ahora, la derivada de una potencia, aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula 6. Esa es la fórmula 6. Entonces quedaría de la siguiente manera. dy entre dx es igual 3 y lo abro en un paréntesis cuadrado. En este caso n es igual a 2 y v es igual a x. Vamos siguiendo la derivada de una potencia, que es n, que sería 2 por v, x, n menos 1, 2 menos 1, por la derivada de v, por la derivada de v, se cierra. Más, si se fijan aquí, esto ya podemos derivar. Esto es 1. Entonces sería 2 por 1. La derivada de una constante es 0 menos 0. Entonces aquí nos falta nada más derivar este. Quedaría de la siguiente manera. dy entre dx es igual a 3 por 2. 2 menos 1, pues queda 1. Derivada de x con respecto a sí misma vale 1 por 1. Se cierra. Más 2 por 1, 2. 2 menos 0. Entonces la respuesta sería dy entre dx es igual 3 por 2, 6x. 2 por 1, 2 más 2 menos 0, pues así queda.